en els últims capítols hem comentat una idea que n'hi havia per ahí, que és una aplicació per biciclistes dels que toquen la panxa a la barra a la bici. Entonces, No, patoig. ¿Patoig? Bueno, para estos tenen més punts. Sí. Entonces, la idea de l'aplicació no és que segons l'exercici que tu estigues fent, les rutes, els quilòmetres i demés, te vaig a dient lo que te toca esmorzar. No? Que hasta que no fas 80 o 100 quilòmetres no te pots fer el kit completo de bocadillo, cremaet copa, y puro, copa y puro, claro. Y lo que surja. Entonces, teniendo en compte... algo he oído, sí. ¿Sí? Teniendo en compte esta aplicació, tu, quines ferramentes d'AWS creus que podríem utilitzar-la per materialitzar-la? I que se connecte aquesta aplicació en el bar perquè te faig allà el bocata, per quan tu t'assentes ja estiga fet. El bocata, l'arquitectura és important. Igual tarda més, però l'arquitectura... Sí. Ay, pues no, ahí pues yo qué sé, quizá, claro, sería una aplicación móvil, ¿no? Llevarlo ahí y demás. Quizá hay un servicio ahí que simplifica un poquito el desarrollo de las aplicaciones, se llama Amplify. Entonces, con eso está pensado, digamos, es un poquito como Firebase, creo que es de Google, ¿no? Algo parecido, ¿no? Firebase, sí. Es como una cosa un poquito más de alto nivel, entonces tú, digamos, que entras ahí como en un portal específico y tienes ya como las plantillas hechas y pones como tu modelito de base de datos en plan alto nivel y él ya solo por detrás te lo implementa todo. Te implementa la API, te implementa el cliente de React, te implementa la base de datos de Dynamo. Si quieres autenticación, puedes poner el componente de autenticación. Entonces, yo iría a lo mejor por ahí. O si lo haces en Flutter, por ejemplo, en móvil o... Sí, me gusta també. Està despegant. És que és èxit assegurat, això. Èxit assegurat. Sí. A veure, l'únic que tenim que anar en cuidado és de no comentar-li a ningú la idea, perquè no me la furten.